les bendiga, mis amados hermanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy es sábado 2 de mayo y queremos saludarles y queremos agradecerles por conectarse para continuar con nuestro estudio de la oración. Hemos venido estudiando el tema de la oración con nuestra iglesia y hoy queremos continuar con nuestra lección número 8. Para esto quiero invitarles que vayamos a la Biblia y sigamos con el pasaje que venimos viendo, que se encuentra en el capítulo 6 del libro de Mateo, o del Santo Evangelio según San Mateo, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Quiero saludar a nuestros amigos que se conectan y nos siguen. Gracias, muy amables. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios también les bendiga y que puedan ustedes salir bendecidos a través de estas enseñanzas. Muy bien, dice la Biblia de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Muy bien, esa es la lectura que nosotros venimos viendo. La clase pasada nosotros empezamos a ver cómo es que debemos orar. Las anteriores clases, lo que fue la clase 6, nosotros de alguna manera vimos cómo no debíamos orar, pero ahora en esta clase, la clase 7, vimos cómo debemos orar. Y el Señor escogió, o el Señor, cuando se le pidió que les enseñara a orar, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús escogió esta oración como modelo, ¿sí? Como modelo para que nosotros conociéramos los elementos que lleva una oración, no tanto para que nosotros estuviéramos repitiendo vez tras vez a la hora de orar o de dirigirnos a nuestro Padre Celestial en oración, hacer esta oración que Él presentó como una repetición, no, sino más bien para ver los elementos que debe llevar la oración correcta. Nosotros hablábamos en la clase pasada que esta oración, por ser tan larga en el sentido de los elementos que lleva, la íbamos a dividir en 3 partes. Así es que la primera parte en que dividimos esta lección ya la vimos en la clase pasada, pero tiene que ver con Dios, tiene que ver con expresar nuestros deseos a Dios, y ahí vimos que llevaba tres partes, 3 elementos, ¿sí? Que era santificar el nombre del Señor, pedir que venga su reino y a la vez también pedir que se haga su voluntad. Si Dios nos permite, en la próxima clase nosotros vamos a estar viendo, ¿sí? También 3 declaraciones que lleva a la oración, pero hoy vamos a ver la segunda parte, y esta tiene que ver con necesidades propias o asuntos o peticiones personales e inclusive muy específicamente de protección. Así es que yo le invito a mis amados hermanos a que nos tomemos nuestra Biblia, tomemos nuestro lápiz, nuestro cuaderno de apuntes, y vamos a estar viendo lo que el Señor nos quiere enseñar con relación a la oración, cómo debemos orar. Acuérdese que Él dijo: vosotros pues oraréis así, y ya leímos lo que es el Padre Nuestro. Pero para esta clase entonces vamos a estar basados nosotros en Mateo 6, del versículo 11 al la parte primera del versículo 13. Y voy a leerlo nuevamente para que nos conectemos un poquito con lo que venimos hablando. Dice la segunda parte, ¿sí? Y esta segunda parte tiene que ver con 3 peticiones para nosotros mismos. Pedirle a Dios 3 peticiones que tienen que ver con nosotros. Dice el versículo 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es lo que nosotros vamos a estar analizando y vamos a estar viendo ahora. Lo primero que nosotros debemos pedir a Dios
después de esa primera sección, lo que sigue ya en esta sección, y lo primero que debemos hacer es decirle al Señor y pedirle por el pan nuestro de cada día y decirle, dánoslo hoy. Eso es lo que nos enseña estos versos. Para algunos creyentes, para algunos cristianos, algunas personas pueden tener dificultad para entender cómo es que el Señor nos enseña a orar sobre cosas tan sublimes como que venga tu reino, como que se haga tu voluntad, para luego cambiar así repentinamente para orar por algo tan terreno como el pan nuestro de cada día. Quizás alguien batalle con esto, ¿sí? Es como si sintieran que de repente en la enseñanza de la oración va elevada y llega a un punto, ¿sí? Y luego de repente como si empezara a decaer o a descender, como si se viniera en picada. Pero no, mis amados hermanos, el Señor sabe la razón por la que Él nos está enseñando a orar. Y es que yo quiero decirle que una persona que ora fervientemente para que el reino de Dios sea establecido en la tierra y para que se haga su voluntad, esta persona también de alguna manera va a atraer los ataques de Satanás. No es ningún secreto, ni tampoco es para que nos asustemos. No, si una persona está pidiendo, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, establece tu dominio, sé tú, Señor, obrando, porque ese es el trabajo de la iglesia. Entonces debemos estar muy conscientes que por estar pidiendo esto también, obviamente, vamos a traer hacia nosotros el ataque del enemigo. Pero bueno, el Señor lo reprenda. Así es que, mis amados hermanos, no se preocupe por esto. Y como el Señor sabe que a la hora de venir el ataque del enemigo, una de las áreas por donde puede pegarnos un poquito más es por el área del alimento, de nuestra alimentación, ¿sí? Ponernos necesidades económicas. Y yo creo que una de las más fuertes es cuando una de las que más nos pudiera afectar es cuando empieza a faltarnos el pan. Por eso el Señor inmediatamente dijo, hey, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y luego, así como en el cielo, en la tierra, dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque el Señor está consciente que a la hora de que nos pueda faltar el pan, ¿sí? A la hora de que empecemos a tener esa escasez, esa necesidad, nosotros vamos a sufrir grandes tentaciones. El pan cotidiano llega a faltar, se constituye en un verdadero problema, ¿sí? Y por consiguiente, entonces, puede existir la tentación, ¿sí? Y se hace muy fuerte. Entonces Jesús todo esto ya lo sabía. Hay una cita bíblica que llama mi atención, que se encuentra en Proverbios capítulo 30, del versículo 7 al versículo 9. Es un hombre que está hablando a Dios y le pide dos cosas. Le dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Dice el versículo 8 del capítulo 30 de Proverbios: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza. Y luego dice, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Se fija, de alguna manera el Señor sabe que al haber la necesidad de alimento en nuestros hogares, entonces esto se constituye en una verdadera tentación y que vamos a querer hacer cualquier cosa para suplir esa necesidad. Yo quiero que usted recuerde, mi amado hermano, que todavía estamos aquí en la tierra. Usted y yo todavía estamos aquí en la tierra y tenemos la necesidad del pan de cada día. Así es que es bueno que nosotros le oremos al Señor y le digamos, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya el pan de mañana, bueno, ya se lo pediremos mañana, porque también el Señor nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 34, mire lo que dice la Biblia: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Así es que, mis amados hermanos, este primer elemento de esta segunda sección es que nosotros oremos a Dios y que le pidamos al Señor que nos supla el pan nuestro de cada día, ¿sí? El Señor está consciente que
el enemigo querrá atacarnos por esa área, por ese lado, y usted y yo debemos anticiparnos, ¿sí? Y decirle al Señor: Señor, susténtanos, Padre Santo, que no nos veamos en situaciones de tentación, de luego querer agarrar algo que no nos pertenece. Dios nos libre. Muy bien, vamos a entrar a el segundo elemento de esta segunda sección, que tiene que ver con peticiones hacia nosotros, para que Dios nos supla. La segunda dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Ok, la primera: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. La segunda es: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero que observen esta palabra que dice Mateo 6:12: perdona nuestras deudas. Pero quiero que vea cómo lo dice Lucas. Lucas, en su capítulo 11, en el versículo 4, él dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Mientras que Mateo dice: perdona nuestras deudas, Lucas dice: perdona nuestros pecados. Entonces, yo quiero que usted vea que tener deudas no es algo que sea correcto. Y estamos hablando en el sentido de quizás no tanto económico, no es el tema, sino de nuestra relación con nuestros hermanos, ¿sí? Porque aquí dice: así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdonamos a todos los que nos deben, según lo está diciendo Lucas. Amados hermanos, nosotros no podemos evitar ofender a Dios día tras día. En muchos sentidos, aunque no todas nuestras ofensas son pecados, no obstante, pueden ser deudas. Quiero ahondar un poquito más en este punto. Por ejemplo, lo que se debe hacer y no se ha hecho, eso es una deuda. Lo que se debe decir y no se ha dicho, esa es una deuda. Yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con esto, en el sentido de que a veces Dios nos ha encomendado ir a tal lugar, visitar a tal persona, a algún hermano, y llevarle a lo mejor algo, ya sea suplirle alguna necesidad, ya sea llevarle y adorar por él, darle una palabra de aliento. Y nosotros hemos pospuesto esa orden del Señor y no hemos ido. Entonces nosotros tenemos una deuda. Y aunque probablemente alguien diga: es que eso no es pecado, bueno, pero de todas maneras es una deuda. Entonces nosotros debemos tener cuidado, ¿sí? Porque aquello que se debe de hacer y no se ha hecho es deuda. Aquello, lo repito, que se debe de decir y no se ha dicho es una deuda. Por tanto, no es fácil tener nosotros una conciencia sin ofensas delante de Dios, y sí debemos ponerle atención. Miren, hermanos amados, ya me metí con el asunto de la conciencia, pero bueno, la conciencia se ha comparado con un barco, ¿sí? Un barco por ninguna manera debe tener grietas. De ninguna manera un barco debe tener grietas. Y lo mismo debe pasar con nuestra conciencia. Cada vez que hay una grieta en nuestra conciencia, la fe se pierde, la fe se va, ¿sí? Hay que ser cuidadosos. La conciencia no puede tolerar ninguna deuda. La conciencia no puede tolerar ninguna ofensa. Así lo expresa el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19. Se lo voy a leer. Mire lo que dice la Biblia: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Usted y yo, dice el apóstol Pablo, que debemos mantener nuestra fe y nuestra buena conciencia, porque si no nos puede pasar como estas personas, ¿sí?, que la desecharon la buena conciencia y por lo tanto naufragaron en la fe algunos. Así es que donde hay un agravio se forma un agujero, y lo primero que se sale por ese agujero es nuestra fe. Inclusive
algunas personas que no tienen al Señor en su corazón y algunas otras que se empiezan a acercar. En cuanto usted las defrauda, en cuanto un creyente los hace sentir mal o los defrauda, los ofende, muchos de ellos inmediatamente se desaniman y otros llegan a expresar, no, pues si fulanito hizo tal cual o cual cosa o me hizo esto, entonces ¿qué caso tiene? Y muchos por esa razón se desaniman. Por eso es que nosotros debemos ser muy cuidadosos en ese sentido. La conciencia, hermanos, lo vuelvo a decir, al tener grietas, la fe es afectada. La fe es incapaz inclusive de levantarse por sí misma. Tenemos que pedirle a Dios que perdone entonces nuestras deudas. Ahora, quizás usted dice, es que yo estoy bien de mi conciencia. Sí, pero a lo mejor usted ya afectó a alguna otra persona. A eso es a lo que me refiero, de que debemos tener cuidado. Ahora, si hay una persona que también, vamos a verlo por este lado, siempre se siente ofendida, siempre siente que la gente lo está hiriendo, siempre se siente que cualquier cosa que alguien pueda decir le pega, esta persona va a ser incapaz de pedirle a Dios que perdone sus deudas, porque esta persona está batallando para perdonar. Esta persona tiene un problema, sí, delante de Dios. Él no puede perdonar las ofensas a quien le ofende. Así es que no está en condiciones para pedirle al Señor perdón por sus deudas. Nosotros necesitamos tener un corazón perdonador, para empezar, para que podamos ir con el Padre y poder decirle: Padre, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, mis amados hermanos. Hasta aquí, hermanos, nosotros hemos visto que la primera petición, se refiere a nuestras necesidades físicas, como es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La segunda, a nuestra relación con nuestros hermanos. Debemos proteger nuestra conciencia, pero también debemos perdonar y cuidar de no ofender a las personas. Pero la tercera petición que vamos a ver a continuación se refiere a la relación. Óigame bien esto. Se refiere a la relación que Satanás quiere tener con nosotros. O se lo voy a repetir otra vez. Quizás usted diga: pastor, se está equivocando. No. La tercera petición se refiere a la relación que Satanás quiere tener con nosotros. Y las quiere tener esa relación a través de la tentación. Por eso es que hay que tener cuidados y orarle al Señor y decirle: Señor, no nos metas en tentación, líbranos, mas líbranos del mal. Eso es lo que nos dice Mateo en la parte primera del verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muy bien. Como cristianos, amados hermanos, nosotros lo decíamos ahorita, todavía vivimos aquí en la tierra, pero nosotros vivimos para Dios. ¿Sí? El creyente vive para Dios en pro de su nombre, en pro de su reino y en pro de su voluntad. Pero de todas maneras tenemos necesidades físicas, por las cuales nosotros tenemos que acudir a Dios a fin de que Él nos las provea, de que Él nos conteste, como es el pan nuestro de cada día, y a su vez también rogarle y decirle que queremos tener una conciencia limpia. Pero también hay que ir con Dios a decirle que nos libre del mal, mis amados hermanos, que el Señor nos libre de la mano de Satanás, que de ninguna manera quiera tocarnos. Nosotros tenemos que orar por eso, porque para nadie es un secreto que a quienes buscamos a Dios nos convertimos en el blanco también del enemigo. Pero el Señor es más poderoso, usted no se preocupe. El enemigo va a querer usar su armamento pesado para dañarnos. Sí, lo querrá usar, y es seguro que va a usar la tentación. Para empezar, es su método favorito, usar la tentación, y con esta él va a tratar de minarnos, de desanimarnos, de hacernos caer, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa?
Bueno, pues vamos viendo a ver cómo le podemos hacer frente a esta situación. Bueno, el Señor ya nos dijo que lo que tenemos que hacer es pedirle que no, número uno, no nos meta en tentación. Otra cosa que quiero decirles es que nosotros no debemos confiarnos en nosotros mismos para hacerle frente a la tentación, hermanos. Más bien, el Señor aquí lo que nos está diciendo, nos está enseñando es que debemos orar. Debemos orar para que el Señor no nos meta en tentación. Conozco muchos creyentes que se han atrevido a hacerle frente a la tentación. E inclusive hay algunos que tal vez hasta practicaban tales cosas y les gusta ir para demostrarse a sí mismos que tienen la fuerza para vencer. Yo les voy a decir una cosa: hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos, porque acuérdese usted que Satanás es padre de mentira, y él, de verdad, si usted confía en sus propias fuerzas, usted debe entender que eso no está bien. Debemos depender del Señor y hacer lo que nos enseñaron los antiguos a salir. Yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer frente a la tentación es usar la palabra y huir. ¿Qué necesidad hay de que estemos allí frente a la tentación? Así es que lo que el Señor nos enseña es que esta es una oración para pedir protección. En vez de esperar que la tentación venga diariamente sobre nosotros, no, nosotros debemos pedirle al Señor por protección, ¿sí? Vamos diciéndole: Señor, protégenos, no nos metas en tentación. En otras palabras, debemos pedirle al Señor que no nos encontremos con las personas que no debemos encontrarnos. Hay muchos creyentes que batallan para decirle no a sus amigos, para decirle no a algunas cosas. Entonces, pedirle al Señor: Señor, líbranos, no nos permitas encontrarnos con las personas que no debemos encontrarnos. Inclusive también que el Señor nos libre a que no nos encontremos con cosas que no deben ocurrirnos, con situaciones que no debieran ocurrirnos. Así es que esta oración que el Señor nos enseña el día de hoy es una oración de protección, una oración protectora. Muy bien, ahora, no solo debemos pedirle al Señor que nos proteja, ¿sí?, o que nos libra de la tentación, no, sino que también nos libre del mal, mis amados hermanos. Que el Señor nos libre del mal. No importa dónde esté la mano de Satanás o por qué área quiera atacar, ¿sí?, ya sea en lo que convenga al pan nuestro de cada día, o en la acusación de nuestra conciencia, o cualquier tentación que Él quiera traernos, nosotros debemos pedirle al Señor que nos libre del mal. Al analizar lo que es el capítulo 8 y capítulo 9 de Mateo, no lo vamos a leer, pero nada más con los puros subtítulos que tienen estos capítulos, nosotros podemos ver, sí, con respecto, por decir, al cuerpo, la mano de Satanás estaba con una fiebre tremenda en una persona. Con respecto al mar, estaba con una gran tempestad repentina. Es más, él se mostró en la posesión demoníaca de un hombre, e inclusive también en el ahogamiento de un hato de cerdos. Usted lo puede ver ahí en las Sagradas Escrituras. También puede reflejarse en un grupo de hombres rechazando al Señor cuando Él quería entrar a esa región de Gadara. La gente no se lo permitió, más bien le dijeron: no, vete para otro lado. Y podemos seguir hablando de muchas cosas, pero lo que usted y yo tenemos que hacer, por tanto, entonces, es decirle al Señor que nos libre del mal, que no permita que la mano de Satanás de ninguna manera quiera tocarnos. Que el Señor nos proteja, mis amados hermanos. Muy bien, yo creo que analizando estos aspectos de la oración, de esta segunda sección, yo creo que lo que seguimos confirmando es que nosotros necesitamos aprender a orar. Vamos terminando, hermanos. Hoy hemos visto, mis amados hermanos, 3 peticiones por las que nosotros debemos orar para con nosotros mismos, para que Dios
obre en nosotros. La primera de ellas es pedirle al Señor que el pan nuestro de cada día Él nos lo dé hoy. ¿Sí? Orar diariamente por el sustento. Recuerde, si usted busca al Señor, de alguna manera el enemigo querrá a veces llegarnos por el lado económico, por el lado del sustento, y eso como deteriora, eso como desanima a las personas. Por eso yo a veces muy seguido oro, sobre todo a la hora de mis alimentos, por los siervos de Dios, por la iglesia, que no falte el pan, que el Señor sustente, porque es muy triste, es muy difícil que haya esa necesidad en el hogar. Y Satanás lo sabe y también por ese lado quiere llegarnos. Pero qué bueno que estamos aprendiendo a orar por el pan nuestro de cada día. Pero también hemos visto que debemos pedirle al Señor que Él perdone nuestras deudas, que Él, vamos a decirlo con todas sus palabras según Lucas, perdone nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si usted no tiene la capacidad de perdonar a quien le ofendió, si yo no tengo la capacidad de perdonar a mi hermano que me ofendió, entonces yo no seré una persona que pueda ir delante de Dios y decirle perdona mis deudas o perdona mis pecados. ¿Por qué? Porque yo tengo que accionar primero, yo tengo que perdonar primero para poder ir a decirle a Dios, Señor, yo necesito tu perdón, así como ya perdoné yo necesito tu perdón. Y viera qué maravilloso es el Señor. Eso es muy bueno. También además vimos, hermanos, que debemos orar al Señor y decirle que no nos meta en tentación, que el Señor nos libre de todo mal. Ahora, al estar ya protegidos, al estar con el sustento, al sentirnos y sabernos perdonados, al sabernos y sentirnos protegidos, usted y yo, mis amados hermanos, estaremos en condiciones, óigame bien esto, usted y yo estaremos en condiciones para decirle al Señor otra vez y otra vez y otra vez, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Ese es el propósito del Señor Jesucristo, que nosotros estemos bien para poderle adorar bien, que estemos bien para hacerlo con gozo, con libertad. El Señor sabe todas estas cosas, por eso es que Él nos enseña este modelo de oración. Yo quisiera, mi amado hermano, orar por usted. Quisiera que le dijéramos al Señor, Señor, gracias por esta enseñanza, gracias porque tú nos enseñas cómo debemos orar. Y de pasada le pedimos por el pan nuestro. Le pedimos al Señor que nos perdone nuestras deudas o pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y entonces también que nos libre, ¿sí?, del mal, que no nos deje caer allí en la tentación. ¿Quiere orar conmigo? Vamos orando. Vamos pidiéndole al Señor que nos ayude, nos resguarde, nos proteja. Amén. Muy bien, Señor, te damos muchas gracias en esta noche por esta enseñanza que nos has dado a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, porque te tomaste el tiempo para enseñar la oración, Señor, para enseñar a tus discípulos a orar. Hoy nosotros, Señor, estamos viendo, Señor, que nosotros debemos también acercarnos confiadamente y pedir por nuestras necesidades, Padre. Yo te quiero rogar, Señor, por el pan nuestro, pero no nomás el mío, sino también el de tu iglesia, el de nuestros amigos, el de las personas, Señor, que te servimos, que te buscamos, Señor. Hay mucha necesidad en el mundo. Susténtanos, Señor, con tu pan, Padre Santo. No permitas que nadie se desanime, Padre, por la falta del alimento, por la falta del pan. Yo pongo a tu iglesia, Monte Oreb, Señor, está en tus manos. Te ruego por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Susténtanos, Señor. Pero también, Padre Santo, perdona nuestras deudas. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a tener una conciencia, Señor, sin grietas. Una conciencia, Señor, que retenga la fe, Padre Santo, porque hemos aprendido que cuando una conciencia, a causa de las deudas, a causa de estas ofensas, Padre Santo, puede estar agrietada y por ahí se va la fe.
Ten misericordia, Señor, de nosotros y ayúdanos, te necesitamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, también, Señor, no nos metas en tentación, Señor. No permitas, Padre Santo, que seamos tentados, Padre, porque esto no proviene de ti. Esto no proviene de ti. Nosotros entendemos, como dice Santiago, Señor, que tú no tientas, Padre. Tú no nos tientas. Tú permites que vengan pruebas para nosotros crecer en la fe, pero tú no eres el que nos pone las tentaciones. Las tentaciones vienen de parte de Satanás, porque toda su intención es hacernos caer, mientras que tú, cuando nos pruebas, toda tu intención es hacernos crecer, es hacernos elevarnos, es hacernos avanzar, Padre, subir de grado inclusive. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, entonces, que nos libres del mal. Pongo a tu iglesia en tus manos, Señor. Protégela, guárdala, cuídala, Señor. A nuestros amigos también, Señor, que amablemente nos siguen a través de estas transmisiones, Señor, en línea. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo los pongo en tus manos, Señor. Despídenos en paz, no de tu presencia solo uno de los otros, Señor. Yo pongo en tus manos a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Cada uno de ellos, desde el más chico al más grande, Señor. Tu rebaño, son tu redil, Señor. Protégelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Amén. Hermanos, muchas gracias. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Recuerde que estamos orando por ustedes, les amamos, y vamos a seguir adelante. Vamos a cuidarnos. Vienen estos días donde, según los expertos, nos dicen que es la parte más alta de esta pandemia aquí, por lo menos en México. Protejámonos. Si ya hemos estado resguardados unas semanas, sigamos, hermanos. Si no hay necesidad de salir, no salga. Protéjase y cuide a sus hijos, proteja a su familia. Hermanos, que Dios les bendiga, hermanos. Sean felices. Real, tú estás vivo y ya no temo.